mucha gente puede decirnos que por qué nosotros pensamos o solamente le damos gloria a Dios, ¿no? Cuando piensan que pues buscar otros ídolos o adorar otras imágenes no es malo porque en fin de cuentas es para un bien, un bienestar, ya sea para nosotros o los demás. Pero algo cierto es que nosotros le damos solamente gloria a Dios porque creemos que Él es el único Dios que tiene el control de todo. Nosotros no queremos creer en Dios conforme a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino nos basamos conforme a lo que dice su palabra. Y su palabra dice que solamente Él es digno de gloria, de honra, de alabanza, de adoración. Y la palabra nos dice que Dios es santo. ¿Qué quiere decir que es separado de? En esto puede entrar un contexto, yo creo que muy grande, como decir separado es que Dios está por encima de nosotros. Dios no puede estar con el pecado, Dios no puede habitar con aquello que no lo honre y que no lo glorifique, porque Él tiene perfecciones infinitas, grandeza infinita y valor infinito. Su santidad es lo que Él es. No hay nadie como Él, no hay nadie que se pueda semejar tan siquiera un poco a lo que es Dios. Entonces sí puede haber gente que diga, yo conozco a Dios, pero que realmente no conoce a Dios y ni siquiera lo ama. El entendimiento incorrecto de quién es Dios, lo que es la santidad de Dios, nos lleva a no honrarlo como Él es digno, a tomar su nombre en vano, a pensar que pues de vez en cuando con que me porte bien, pues no pasa nada. Mis comportamientos no son tan importantes para Él mientras yo de vez en cuando haga mis buenas obras o durante o como quien dice, ¿no? Que haga mi obra del día. Porque no estamos entendiendo en primera que no es por obras, sino es por la sangre de Cristo, por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y que lo único que tenemos que hacer es recibirlo. Pero también el mal entendimiento, que porque es un regalo gratuito, eso puede decir que puedo hacer lo que yo quiera, lo que sea. Como si tuviera más libertad porque ya no tengo el peso de que tengo que juntar esos buenos puntos. Entonces, como ya me lo regalaron, pues no importa tanto cómo me porte. Y eso también es erróneo porque no se trata de prohibiciones, de que si la Biblia me dice no tienes que hacer esto o la iglesia me dice no tienes que esto, no lo tengo que hacer, sino se trata de hacerlo por amor a Él, de ir en obediencia a Él, porque recordemos que su palabra dice que si lo amamos, obedeceremos sus mandamientos. Y es triste, la verdad, ver eso. Yo he visto varios artistas que de repente se convierten al cristianismo y luego son atacados. No estoy diciendo que todos los que se conviertan o dicen que son cristianos, porque nos vamos dando cuenta que por sus frutos los conoceremos. Pero muchas veces esperamos que ya alguien se convirtió al cristianismo y ya tiene que cambiar por automático totalmente todo y tienen que dejar toda su vida atrás y tienen que quitar muchas cosas. Y sí, eso es algo que va siendo Cristo, pero en su debido tiempo y en su debido momento. No estoy diciendo que esto es lícito para seguir comportándonos de la misma manera, sino me refiero a que esta persona ya nació de nuevo en Cristo, pero sigue estando en el mismo cuerpo lleno de pecado, su cuerpo en el cual batalla con su espíritu, con la misma manera de pensar, y es un proceso que Dios va llevando en el cual tenemos que transformar nuestra mente, en el cual conforme vamos llenando del Espíritu Santo va a ir peleando con nuestra carne y Él nos va a ayudar a ganar esas batallas. Y queremos que ya todo sea de la noche a la mañana, pero es una persona como un recién nacido, apenas va empezando. Un bebé, no puedes esperar que un bebé de un día para otro ya se pase del baño por sí solo, ya pueda comer por sí solo, o sea, ya haga las cosas por su cuenta. No, lleva un proceso en el cual pues tú le tienes que dar leche, luego empieza ya a tener alimento sólido, empieza a gatear, empieza a dar sus pasos. Nosotros como cristianos es igual, pero lo malo es que en vez de ayudarles lo que hacemos es criticar. Es que dice que es cristiana, pero sigue haciendo esto. Es que no sé qué. Y es como, ay, hermana, o sea, o hermano, qué buena onda que ya estás en el evangelio. Mira, el evangelio pues es así, o va haciendo poco a poco. Mira, yo te recomiendo que esto no es tan correcto porque mira, puedes hacerlo de esta manera, puedes verlo de esta manera porque el Señor dice, pero explicándole a como a un niño que le explicas con manzanas, de la misma manera, en vez de simplemente criticar. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, en vez de que la gente busque glorificar a Dios, se va a ir alejando, porque sí, en el momento tiene el amor por Cristo, o a lo mejor la emoción, pero con tanto cristiano que se cree que tiene el derecho de atacar, hace que la persona se desanime y ya no busca glorificar a Dios. Al contrario, su amor se apaga. Por eso debemos de ir
con ellas y hacerles poco a poco. A lo mejor la gente de afuera, cuando vamos teniendo el entendimiento, vamos madurando en la fe, cuando la gente dice, es que te lavaron el cerebro, es que te prohíben esto, pero cuando tú ya vas madurando y vas entendiendo que es por amor a Cristo, te vas enamorando de Él y entiendes de lo cual Dios te ha salvado, de lo que Dios quiere para ti, todo aquello que te hace daño, tú te mantienes firme y dices, bueno, pues no importa que la gente me diga, me lavaron el cerebro. Yo diría, claro, o sea, Dios quitó todo aquello que estaba sucio, todo aquello que estorbaba, y a Él sea la gloria. Y obviamente tenemos que reflejar, tenemos que dar esos frutos, ¿verdad? Pero en cierta parte también nosotros tenemos culpa por no saber explicarlo. Decimos, es que esto no lo puedes hacer. Ok, pero ¿por qué? Es que la Biblia dice, no. O sea, sí, la Biblia dice, pero ¿por qué? Porque la Biblia, porque Dios es un Dios injusto, un Dios dictador que me lo prohíbe, o porque entiendo perfectamente que es por amor. Y hay que recordar que no todos tenemos las mismas batallas. Hay gente que batalla, no sé, con el alcohol. A lo mejor para mí, si yo me tomo, no sé, una copita de vino porque es buena para la digestión después de la comida, a mí no me hace daño porque digo, bueno, es por salud. Pero a lo mejor hay gente que dice, es que no puedes tomar ni una gota de alcohol. A lo mejor el problema es para esa persona, porque si toma esa copita de vino, a lo mejor no se va a medir y empieza a hacerlo una vez, dos veces, tres veces y empieza a volver a regresar a la vida de antes. Entonces debemos de tener cuidado porque cuando nosotros anclamos como errores de es que no puedes, es que no puedes, es que no puedes. Sí, hay cosas que las tenemos que decir de una manera bíblica, pero recordar que no todos luchamos con las mismas cosas y que hay tiempo para. No puedes llegar luego y decirle a alguien es que no puedes cuando acaba de entrar al evangelio sin explicarle el por qué. Si nosotros no somos capaces de explicar el por qué, no nada más me refiero a conocimiento, sino que realmente esté bien cimentado en nuestros corazones, pues ahí estamos mal y podemos caer como aquellas personas que te dicen, bueno, es que yo creo en Dios, yo no entro a la iglesia, yo creo en Dios y se pueden mantener firmes, pero nosotros con amor de mira, es que la palabra dice que no nos dejemos de congregar, que debemos estar todos unidos, pero decirle el por qué no, es que la Biblia dice que no, tienes que ir a la iglesia a fuerzas porque solamente ahí está Dios. Y es como que, a ver, no, espera, es bueno irnos a congregar juntos porque mira, estamos toda la iglesia, estamos todos los hermanos juntos y eso es algo hermoso, o sea, ya empiezas a explicarle y a no hacerlo de una manera, como lo dije, correcta. Muchos empiezan a decir, bueno, pues es que Dios es un Dios aburrido, Dios es un Dios dictador que te prohíbe, Dios es un Dios que te señala y te juzga, y es por la mala idea que nosotros hemos dado, es decirle, no, mira, Dios es un Dios de amor, porque Él me sacó de aquí, mira, yo hacía esto y el otro, pero Dios me mostró, Dios me limpió, Dios me rescató, Dios estuvo ahí cuando no estuvo nadie. Porque para la gente de afuera, la diversión o la libertad, el vivir la vida es como tú quieras. Salir a fiestas, viajar, que no digo que viajar es malo, pero me refiero que el llevar tu vida como sea, sin un orden, decir, bueno, nada más importa cómo me siento yo porque es mi vida. Ese es el problema, que la gente se pone por encima de Dios como si ellos fueran Dios. Y nosotros cuando vamos... No es que digo que la gente lo va a entender al 100% porque no todos lo van a entender, pero mientras nosotros tengamos claro y vayamos reflejando a Dios, Dios va a ir obrando y van a ir viendo que no es un Dios de una religión que simplemente te prohíbe, un Dios enojón, sino es un Dios de amor en el cual pues nosotros no nos quita si yo no salgo a una fiesta y me emborracho, sino todo lo contrario. Puedo rendir mejor, puedo ser mejor, puedo estar bien, puedo hacer esto y el otro, porque entiendo perfectamente que si yo me desvelo, le hago daño a mi cerebro y a mi cuerpo y no me hace una persona eficiente, sino lo contrario. Pero eso se tiene que ir mostrando. La gente de afuera tiene que ir viendo ese tipo de frutos. Cuando yo llegué al evangelio, creo que de las cosas principales que dejé de hacer fue como tomar. Era como, Señor, yo ya no quiero tomar, yo ya no quiero fumar, yo ya no quiero drogarme, te lo entrego, yo ya no estoy bien. Pero había cosas que Dios iba a ir quitando, porque yo pensaba que esto es como, Dios dice que no y no le agrada a Dios y lo tengo que hacer, ¿no? Y hubo momentos donde a lo mejor mi manera de vestir para muchos no era la adecuada, porque yo era como... en ese tiempo me gustaba mucho como el reggae y tenía mis razas y tenía rapado por acá y tenía mis perforaciones. Y yo sé que para muchos a lo mejor al principio cuando me aceptaron fue como que, ok, ella está aquí, pero pues yo seguía a lo mejor con el mismo gusto porque era algo que a mí me gustaba y yo en ese momento yo no lo veía mal. Pero después fui entendiendo que a mucha gente no le agradaba porque era como, oye, es que no puedo usar perforación porque eso a Dios no le agrada. Pero nunca era con amor de, oye, ¿por qué te perforaste? ¿Y qué sientes? ¿Y qué piensas? Y mira, pues no está mal, pero... Mira, Dios va haciendo de nosotros nuevas personas, o sea, no sé, ir haciéndolo con amor, ¿no? Y sí recuerdo que una vez alguien me dijo, es que ¿por qué haces eso? Y yo así como, llevaba yo creo que 2 semanas
yendo a la iglesia y sí me sentí mal porque sentí que en cierto punto era juzgada, pero yo era nueva, o sea, yo no sabía, pero era como que, ok, está mal visto, me lo quito. Pero después, poco a poco, fui entendiendo que más que nada nosotros tenemos que ser diferentes porque Él es un Dios santo, Él es un Dios que está apartado de todo aquello que no le agrada a Él. Y me di cuenta que nosotros tenemos que ser santos porque Él es santo, pero Dios te lo va enseñando con amor. Y por eso fui dejando de hacer muchas cosas, porque Dios no era como que me dijera, bueno, ya vienes a la iglesia y sigues usando eso y está mal. No, sino Dios iba quitando también mi manera de vestirme, Dios iba puliendo ese tipo de cosas y fui comprendiendo, pero en la medida que yo buscaba poner mi mirada en Cristo, a veces nosotros ponemos nuestra mirada en la congregación, en los que están ahí, lo que ellos dicen, y es como si esto no está bien, lo voy a dejar de hacer. Y después decimos, es que Dios me prohibía, o es que la iglesia me prohibía y estaba mal. Y no, es porque tenemos una falsa idea, pero también como cristianos, yo siento que en un punto es quiénes están ahí enfrente y lo que no es y cómo no hacen las cosas. Y otro también tenemos nosotros culpa, porque si decimos que creemos en Dios y queremos buscar a Dios, pues se tiene que ver reflejado, ¿no? Buscando de Él, no simplemente dejando que los demás me digan pues que está bien o que está mal conforme a lo que ellos piensan o creen o la idea que tienen de Dios, que unas ciertas cosas sí puede estar bien, pero si te lo dicen sin amor, pues yo creo que es cuando muchos se sienten y dicen, es que la misma iglesia a la cual estoy llegando porque necesito de ellos son los mismos que me dan la espalda. Todos buscan la felicidad, buscan la libertad, el gozo y creer en Dios se ha vuelto para muchos como una atadura de renunciar a esto, porque como se ponen una carga muy pesada de leyes por cumplir y como es difícil cumplirlas por nosotros mismos, no sentimos la libertad que buscamos. Y esto, en cierta parte, es porque queremos cumplir con ciertas cosas para ganarnos la salvación y el favor de Dios. Si se tiene una mala experiencia por parte de la familia, de la iglesia, damos por hecho que Dios es igual y que por eso es mejor no creer en Él. Porque en vez de encontrar el refugio, encontrar el auxilio, la ayuda, alguien que me ayude a levantarme, encuentro todo lo contrario, alguien que me está condenando y me está juzgando. Pero ¿realmente será que Dios es así? Muchos tienen la idea que el creer en Dios simplemente es alguien que me tacha, que me juzga, que me condena por ciertas actitudes que para mí pues no son malas. Pero si realmente ponemos atención a la creación, a las flores, el cielo, el agua, el aire que respiramos, los pájaros, los animales, incluso pues nosotros mismos, ¿no? Ver cómo mis manos se mueven, cómo están mis tendones, cómo están mis células, las venas de mis manos, mis huesos, mi corazón, mis pulmones. O sea, en fin de cuentas, yo lo que soy y lo que puedo ver, no creemos. A mí no se me hace como que lógico decir, bueno, es que vas a una iglesia y porque te juzgan no puedes creer en Dios porque para mí Dios no existe por lo que hacen, pero si vemos todo lo que hay, no hay ninguna excusa para decir que no creemos. ¿Acaso todo esto, todo lo bello, todo lo que somos, es producto del azar? ¿De verdad creemos que todo esto se formó por sí solo? Cuando nosotros vemos las maravillas de la creación, dentro de nosotros sabemos que tiene que haber alguien superior en creatividad e inteligencia para crear todo lo que podemos ver o tocar. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se proclama a través de su creación, a través de su universo. Grita cuán glorioso es Él. Y si nosotros viéndolo, estando con el Señor, ¿cuánto más lo entenderíamos? Si realmente lo conociéramos. Más allá de creer solamente en un Dios supremo, en alguien que nos formó, más allá de creer que Dios está para cuidarme o bendecirme. Si tú como yo has tenido una idea errónea de quién es Dios, te invito a que te preguntes, ¿realmente en el Dios que conozco será el Dios de la Biblia? ¿El concepto que tengo de Él será el que Dios dice que es Él? ¿Será que todo lo que yo he escuchado, ya sea por mis familiares o a donde vaya, será realmente el Dios que creó el universo? Y no estoy diciendo que al cuestionarte con esto, pues caigas en duda, ¿no? Porque, bueno, hay gente que a lo mejor sí puede caer en duda, pero me refiero es que podemos tener ideas erróneas de quién es Dios y hacer un Dios conforme a nuestra imagen de lo que yo creo que Él pudiera hacer a lo que dice la palabra. Y obviamente alguien puede darnos un contexto bíblico, entonces, sí, es ese Dios, pero nosotros tenemos que leer la palabra y estar en tiempo con Él para conocerlo. Es como aquellos que predican la prosperidad de Dios te va a bendecir y arrebátala a Dios y dile adiós. Y es como, ¿acaso es un Dios que está a mi merced?
¿Acaso es un Dios que nada más quiere hacer de mí superior a aquellos que no conocen cuando todos somos creación de Dios? Una cosa es que nos hayamos arrepentido y somos llamados hijo de Dios, pero eso no me hace menos que mi hermano o menos que la persona que no conoce de Dios, porque yo estaba igual y yo no merezco, ni como esa persona merece, yo tampoco no merezco, pero Dios tuvo gracia y misericordia no por lo que yo soy, sino simplemente por Él. Y la palabra dice que yo debo de reflejar su amor. Y si Cristo vino y se humilló por amor a mí, ¿por qué yo creo que tengo que ser superior a los demás? Decir, sí, Dios, tú me vas a dar y yo tengo que ser mejor que los demás y yo estoy por encima porque soy el super santo. O sea, ¿qué idea es esa? Yo podría decir, bueno, ahí podemos darnos cuenta que hay una mala idea realmente de Dios y pudiera decir muchas, pero este es el que más enfatizo porque sí, la idea de la prosperidad sí ha sido un tema en el cual es muy complicado y mucha gente cree cosas que no son ciertas y luego culpan a Dios, pero no es que Dios no nos quiera bendecir, sino que tenemos una idea muy errónea y bueno, pasan muchísimas circunstancias y se ha visto y por eso mucha gente ataca a Dios y dicen que nosotros robamos, que nosotros pedimos y no sé qué. No estoy diciendo que no haya personas que dicen ser cristianas y lo hacen porque sí se ha visto, pero es por la falta de la ignorancia de aquellas personas que lo siguen por no leer la palabra y pues tristemente dando un mal testimonio de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. De verdad necesitamos conocer a Dios como Él dice que Él es, en vez de dejarnos guiar por lo que dicen las otras personas. Es como cuando estamos en un trabajo. Nosotros podemos ver una persona y decir, bueno, esta persona se ve que pues, es medio payasa, se comporta así, por lo que yo veo la perspectiva que tengo a simple vista. Otros porque otros compañeros dicen, bueno, se ve que esta persona es así. Y otros dan otra perspectiva de aquellos que realmente lo conocen, que están con esa persona o llevan tiempo conviviendo con ella y dicen, bueno, es que esta persona es así. Y otros donde ya sea la familia cercana, compañeros, más bien amigos más cercanos, nos dicen cómo es. Pero ¿cómo vamos a saber nosotros realmente quién nos está diciendo la verdad? Ahí nosotros pudiéramos decir, bueno, por todo lo que me han dicho, yo puedo decir esto. Pero si yo realmente no conozco a la persona, si no hago el intento de conocerla, de platicar con ella, de conversar, de estar con ella muy seguido para realmente yo darme cuenta de cómo es, ¿cómo voy a saber quién tiene la verdad o quién en su mayoría tiene la razón de cómo es esa persona? Y creo que muchas veces actuamos así con Dios. Dejamos que los demás me digan, que mis líderes, que mis pastores, que aquellas personas, los hermanos, pues aquellos que dan cursos, aquellos que están dentro o fuera de la iglesia, mis abuelos, mis tíos, mis padres, la sociedad, me diga quiénes piensan ellos que es Dios, en vez de que yo diga, bueno, todos ellos dicen que Dios es esto, esto y el otro, pero ¿será que ese realmente será Dios? ¿Por qué no yo lo busco? ¿Por qué no yo leo su palabra y le pido que Él me muestre quién es Él, en vez de dejarme guiar pues, por las personas que tienen un conocimiento muy limitado, en el cual pues ellos no están por encima de Dios y no han visto y no vieron cuando Dios creó absolutamente todo, no estuvieron en ese momento de ahí, cuando Dios nos formó a nosotros, cuando Dios formó todo lo que podemos ver. Entonces, ¿cómo pudieran ellos decirme realmente quién es Dios si no lo conocen, ¿no? Porque hay mucha gente que te puede dar una idea de, pero ni siquiera conoce a Dios. Podemos imaginarnos todo lo que Él puede ser. Pensamos que Dios solamente se limita a que debe concederme cosas, que Él solamente está para mi beneficio, que Él es malo porque le gusta mandar gente buena al infierno. Y yo sigo diciendo, realmente tan limitada es nuestra idea, nuestro concepto de Dios de esa manera. Y nosotros que nos hemos arrepentido, realmente entendemos la idea de ser adoptados y ser llamados ahora hijos de Dios. Cuando antes éramos llamados hijos de la ira, entendemos de verdad la redención por gracia sin ningún mérito. Si de verdad estamos en Cristo, no debemos ni deberíamos vernos separados de Cristo. Por eso no es agregar a Dios a mi vida cuando se pueda, sino agregar a mi vida a Dios en todo tiempo. Cuando nosotros no queremos sujetarnos constantemente al Señor, es cuando empiezan los problemas, es cuando empiezan las circunstancias, es cuando está la desobediencia y muy probablemente podemos caer en conformismo y rutina. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él,
arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. El mantenernos firmes debe ser una de nuestras metas cada día. Si algo nos motiva más que Cristo, más que permanecer en Él, conocer más de Él, es porque hay algo que ha captado nuestra atención y ya no podemos glorificar a Dios porque ha sido sustituido por algo más. Para mantenernos firmes tenemos que obedecer y así podremos honrar a Dios. No podemos hacerlo de otra manera. Alguien pudiera tener buenas intenciones, pero ¿cómo saber que estas intenciones de verdad son buenas si no escuchamos a Dios y no actuamos conforme a lo que Él dice? Esto me recuerda a Levítico cuando los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y fueron consumidos por el fuego. Al principio, cuando yo era recién convertida, de verdad yo no entendía porque decía, bueno, es que ellos querían ofrecer incienso para que hubiera un olor grato delante de Dios. O sea, su intención era buena. ¿Por qué Dios los consumió? Pero ya después de un tiempo leyendo, meditando y con la ayuda del Espíritu Santo, me di cuenta que cuando ahí decía fuego extraño, extraño se refiere a no autorizado, desconocido o profano. Dios aquí no solamente rechazó su sacrificio, sino que lo consideró tan ofensivo que los consumió con el fuego. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que el Señor habló diciendo, como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Dios había dado instrucciones de cómo quemar incienso delante de él. Pudiera ser que ellos lo hicieron conforme a su parecer, ignorando las instrucciones de Dios. Aunque su intención pudiera ser no mala, no se hizo conforme a lo que Dios se merece. Sea lo que hayan hecho para que su ofrenda fuera profana, era una señal de desprecio por la santidad absoluta de Dios y la necesidad de honrarle y obedecerle con temor solemne y santo. Pensar que podemos seguir a Dios como sea es ofensivo, porque Dios es un Dios santo y es ignorar su majestad. Dios conoce nuestros corazones, sabe lo que creemos de verdad y nuestra actitud hacia Él. No podemos ofrecerle sacrificios orgullosos que no sean dignos de Él, porque Dios busca a aquellos que se acercan con Él con humildad, dispuestos a sacrificar su orgullo y presentar ante Él un corazón humilde y contrito, afligido por el pecado. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Todo es de Él. El plan vino de Dios, no fue idea del hombre. No es como que hemos dicho, oh, he ofendido a Dios y debo de buscar la manera de volver a estar bien con Él. Por eso trabajaremos en un plan para regresar a Dios, porque realmente no lo hemos hecho así. Muchas veces pensamos que nosotros no hemos ofendido a Dios porque pues no somos tan malas personas. Y es como decir, bueno, es que Dios, al contrario, creo que Él me debe algo o debería de premiarme porque me he portado bien y no he sido tan mala, pues como aquel o como aquel. En nuestra indiferencia y muerte espiritual no nos importó un plan. Y aun si de verdad nos hubiera importado, la verdad es que no somos lo suficientemente listos ni lo suficientemente sabios para haber pensado en uno. Por eso todo es de Él. Todo es por Él. Aun si tuviéramos un plan, no podríamos hacerlo realidad. Porque no podríamos librarnos por nosotros mismos, llenos de esta prisión de pecado y egoísmo. Por eso solamente esto puede pasar por la obra redentora de Cristo, por su sacrificio. ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Podemos intentar todo lo que queramos, pero jamás haremos que Dios sea deudor de nosotros. No podemos dar más a Dios. Es como nuestras grandiosas obras. O sea, vivimos una vida no obedeciendo a Dios, pero como he hecho buenas obras, pensamos y creemos que merecemos el cielo. Dios tiene que aceptarme porque hice, porque di. ¿Acaso no todo lo que tenemos le pertenece a Dios y Él nos lo dio? Entonces no tenemos nada de qué gloriarnos. No podemos entender todo de Dios porque nuestra capacidad es limitada, pero el hecho de entender algo de Dios, eso debe de llevarnos para glorificarle con más pasión y buscarle con más razón. Dios no es solamente sabio, Él es el único sabio, porque creó un plan de salvación para que nadie muera, sino todos tengan vida eterna. Que rechacemos ese plan por nuestra ignorancia es totalmente diferente. En pocas palabras, Dios pagó su propia deuda. ¿Por qué nosotros jamás podríamos hacerlo por nuestra cuenta? Y eso es tan grandioso porque muchos no lo creen. A fuerzas quieren tener una contribución en su salvación. Como si de verdad nosotros pudiéramos agregar un granito ahí. De la misma manera, si nuestra motivación al arrepentimiento es el castigo de Dios, también esto es una idea errónea. Y nuestras acciones también serán equivocadas, porque no buscaremos obedecer a Dios y cumplir con ellas por amor a Él, sino por miedo a Él. No buscaré a Dios para conocerlo,
sino buscaré a Dios para no irme al infierno. En fin de cuentas, se cae en una religión muerta, como muchos la llevan, porque solamente se trata de hacer, con las motivaciones erradas. Quitémonos la idea de que nosotros venimos y decidimos buscar a Dios por nuestra cuenta, que un día dijimos, bueno, quiero buscar a Dios, así que voy a empezar a hacerlo. Como si Dios estuviera perdido como para que tú lo andes buscando. Nosotros somos los que estamos perdidos y Él es el que viene a buscarnos a nosotros. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. No hay quien de verdad quiera buscar a Dios. Uf, una realidad que muy pocos reconocen. Busco a Dios para pedirle, para que me bendiga. Incluso me atrevo a hablarle a Dios para reclamarle. La verdad es que Dios pone en nosotros el hacer como el querer. Dios pone en nosotros el arrepentimiento. Dios pone en nosotros el amor para obedecerle. Dios pone en nosotros absolutamente todo. Quitémonos la idea de que nosotros tenemos la intención, que somos buenas personas, porque la verdad lo único que hacemos es despreciar a Dios e ir en contra de su voluntad. La realidad es como es. Buscamos a Dios como se merece, honramos a Dios como se merece, entendemos su santidad y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, por amor a su nombre. Primero Dios lo hace por sí mismo y luego por nosotros. Dios no nos necesita y en cualquier momento Él puede desaparecer al hombre. Y Dios no deja de ser Dios y Dios no es menos por ello. Dios no depende de nosotros y nosotros dependemos absolutamente de Él. Nos guste o no nos guste, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Pero si Dios no hace caer su ira en nosotros y dio a su Hijo por amor a nosotros, es porque Dios no puede contradecirse a sí mismo, de su misericordia, de su gracia, porque Dios es un Dios justo. Y ese castigo tiene que ser pagado. Y Él por amor, en vez de que caiga en nosotros, cae en Jesús. ¿Sí entendemos? Él es el único que puede crear un plan de redención sin que Él deje de ser justo, soberano, amoroso y todo lo que Él es. Cuando nos arrepentimos, Dios pone su espíritu en nosotros. Tenemos nuestra lucha con la carne que va en contra de Dios, pero Dios pone dentro de nosotros a su espíritu para vencer la carne. Wow, o sea, Dios no nos deja solos ni desarmados. Nos deja a su espíritu y nos deja un manual de instrucción, porque ahora somos guiados por su Espíritu Santo, somos llevados por Él, Él nos da entendimiento, Él nos da lo que viene de Dios absolutamente y no de otras personas. En la medida en que nosotros cedemos nuestra vida al señorío del Señor, del Espíritu Santo, podremos ser más susceptibles a su voz, mientras los deseos de la carne siguen. Pero cuando nosotros cedemos o cuando nosotros caemos es porque nos la pasamos más escuchando la carne que a la voz del Espíritu Santo. No se trata de hacer más en nuestras fuerzas, sino de rendirnos más al Señor. La gloria de Dios es belleza infinita y la grandeza de las múltiples perfecciones de Dios. Y bueno, podemos ver que conocer a Dios es imposible en unos 80 o 100 años que nos permita estar, pero el poco conocimiento que vayamos adquiriendo de Dios tiene que llevarnos a honrarlo, a amarlo, a glorificarlo y que Él sea solamente el dueño de nuestras vidas. Y obviamente tampoco nos conformemos con el conocimiento que tengamos, sino pidámosle ayuda al Espíritu Santo para podernos enamorar cada vez más de Él, para tener el anhelo, el deseo de conocerle, de estar en su presencia, de escuchar su voz, de sentir su abrazo. Que podamos verlo en las cosas comunes y que no nos permita que nos conformemos pues, con nuestra vida diaria como nosotros estamos, sino que Él nos pueda sorprender en su amor y en su misericordia y en todo lo que Él es para poder hacer y llevar a cabo el propósito con el cual Él nos creó. Que podamos decirle a la gente allá afuera, hey, amo a Dios, creo en Dios y quiero glorificar a Dios y quiero que tú conozcas a este Dios glorioso, ¿no? Y bueno, como siempre, espero que este video haya sido de gran bendición para tu vida, que Dios siga obrando cada día más en ti, que no te rindas, que puedas ser de bendición y de aliento para aquellas personas que están apenas conociendo del Evangelio, aquellas personas que llevan años y que se quedan en esa rutina, en ese conformismo, y que podamos ayudar a levantar a aquellos hermanos que a lo mejor están decaídos o en flaqueza por muchas situaciones que están pasando. Y pues nada, que Dios te bendiga, que tengas un excelente fin de semana. Bendiciones.